¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Vaya sábado, chavales. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Sábado grande. De Sí. estos que te alegran. Big Saturday. Big Saturday te alegran. Te dan ganas, ¿no? De arrancar el día, ¿no? No sé qué estoy diciendo. Ya lo veo, ya. Tenemos un fin de semana tremendo aquí en Drafteados Enterprises. Hoy, los 15 peores traspasos de los equipos de la conferencia este. ¿Correcto? Y mañana el oeste. Vamos para allá. Hoy, amigos, vamos con este repaso por las mayores catástrofes que se han vivido en las diferentes franquicias de la conferencia este. Es un ejercicio muy guapo. Divertido. Voy a hacer un disclaimer al principio, que es que este vídeo, cada vez me gusta más hacer este disclaimer, que es desde el respeto máximo a las oficinas Vale. de todas las franquicias. Porque ¿vale? te acuerdas de los José Manuel Calderones del mundo, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que es muy fácil hablar Sí. a posteriori. Hombre, Entonces, está hoy tirado. lo que vamos a hacer es hablar muchísimo a posteriori, pero porque es curioso y gracioso contar muchos de estos casos. Tenemos uno por equipo y lo que dice Sergio Andrés, hoy el este y mañana el oeste. Vais a flipar. Vamos a arrancar directamente. Hay que decir que hay franquicias que la han cagado mucho en la historia y otras que no tanto, entonces hay que agarrarse a alguna cosa más concreta. Pero bueno, nos vamos a divertir mucho. Vamos Suscríbanse a este canal que tiene un ritmo de crecimiento altísimo y estamos muy contentos. Atlanta Hawks eligieron a Luka Doncic y lo traspasaron en 2018. Genial. A Atlanta llegó Trae Young y una primera ronda protegida top 5 que fue Cam Reddish, fatal. Sí. Y a Dallas llegó Luka Doncic. El pick de Luka acabó transformándose hace unas semanas en McCollum y Corey Kispert cuando traspasaron a Trae Young. Con lo cual podrías haber tenido, así hablando rápido y mal, podrías haber tenido a Luka Doncic y al final pues has tenido a CJ McCollum y Corey Kispert. Vale, ese es el Eso es como ya, o sea, reduciéndolo mucho todo, ¿eh? Claro, y cogiendo el ventajismo, ¿no? Y La bandera. restregándote el ventajismo, ¿no? Bañándome en el ventajismo. Claro. Pero bueno, sí, es difícil mirar para otro lado, ¿no? Es verdad que hubo un momento en el que, pues cuando Trae Young era un All-Star que metía casi 30 puntos, 10 asistencias, finales de conferencia, no sé qué, y Cam Reddish parecía que iba a ser un buen alero, ¿no? 3&D, no sé qué. Bueno, Este vídeo hubo no un hubiera momento, tenido tanta gracia, a lo mejor. Tuvo su momento, ¿no? Ese traspaso, pero pues históricamente es durísimo, claro. Boston Celtics. Los Celtics de los triples regalaron a uno de los mejores. Estos señores eligieron a Desmond Bane y lo traspasaron 2 días después por 2 segundas rondas que quedaron en nada. Ahí estáis viendo los nombres, Noah Penda y Julian Phillips. Bueno, no, Penda está jugando muy bien ahora en Orlando, pero, o sea, claro. Discúlpame. Bueno, es curioso que esté en Orlando, ¿no? Y ¿Dónde está Desmond Bane? Está Desmond Bane, ¿no? Ninguno está en Boston, desde luego. Sí. Pero bueno, lo que os he dicho, ¿no? Hay equipos en los que los nombres son, pues eso, vais a flipar con los nombres que hay en este vídeo, pero bueno, el primero ya ha sido Luka Doncic. Sí. Y hay equipos como Boston en los que no es fácil encontrar traspasos que sean graves, Sí. ¿no? Para mal. Sí, no, por lo menos nos ha costado. Sí. Sí, nos hemos quedado con este de Desmond Bane, que al final pues, es un muy buen jugador en NBA, ¿no? Y que podía haber encajado genial, evidentemente, en Boston. Pero vamos, ya os digo que no es fácil, ¿eh? A ver si alguien de la comunidad encuentra uno peor de Boston, que no es fácil. Que nos cuenten. Brooklyn Nets regalaron a los Celtics a Jason Tatum y Jaylen Brown en 2013. A Brooklyn Nets llegan Paul Pierce, Kevin Garnett y Jason Terry. Y a Boston llegan varios jugadores que estáis viendo ahí, 3 primeras rondas y un cambio de pick de primera ronda. Con esas primeras rondas eligieron a Jason Tatum y a Jaylen Brown, que acabaron dando un anillo a Boston en 2024. Está muy bien esto, porque pues es básicamente un equipo que, si lo pensáis, recibe a unos jugadores que ya han acabado su era en Boston y que ya han ganado allí en Boston y que van a Brooklyn ya pasados de su prime, Pasados de vueltas. y les das a Boston su próxima etapa. O sea, Sí, les dices, toma, gracias por darme a estos veteranos y ahora os doy a los siguientes con los que vais a ganar un anillo. O sea, realmente es increíble. A ver, hay que poner todos los asteriscos del mundo en que luego hay que elegir a estos jugadores.
Es decir, Of course. luego en el draft, pues sabéis que en los primeros picks del draft hay tanto grandes aciertos como grandes fracasos. Y de hecho, luego veremos, por ejemplo, que el pick inicial que tenían los Celtics en el draft de Tatum, pues no terminó siendo el que fue. Y ellos sí que eligieron a una superestrella y el otro equipo no, quiero decir. Entonces, como que hay que darle mucho mérito luego a que los Celtics utilizaran bien esas rondas del draft y eligieran a jugadores que pues ya son historia, por supuesto, de la franquicia y que van a seguir siendo presente y futuro del equipo, como son Tatum y Jaylen Brown. Pero, bueno, pues los Nets hacen un movimiento muy arriesgado en ese momento. Y, de hecho, yo creo que es un movimiento que cambia un poco otros posibles futuros movimientos en la liga. O sea, como que ese tipo de movimiento en el que tú consigues a un jugador ya muy veterano y en el que van muchas cosas a cambio, muchas rondas del draft, sobre todo para equipos que no tienden a ser buenos históricamente, yo creo que ahora se lo piensan 2 o 3 veces más después de esto que pasó con Brooklyn. Charlotte Hornets, el primero en no confiar en Shea en 2018. Mandaron a Charlotte Miles Bridges y 2 segundas rondas, y a los Clippers llegó Shea Gilgeous-Alexander. Los Hornets tienen el dudoso honor de haber traspasado inmediatamente en el draft 2 picks que acabaron siendo MVP, Kobe y Shea. Bueno, y podríamos haber puesto cualquiera de los 2 movimientos, ¿no? En realidad, ahora que Sí. lo pienso. O sea, el de Kobe tampoco está mal, ¿no? No, lo que pasa es que el de Kobe, como que también él no quería jugar allí en ningún Ya, momento. sí, es que es verdad. verdad que hemos Es puesto verdad. algún otro caso parecido, pero como Sí. que no es una decisión de la franquicia tanto, digamos, ¿no? Ya. Igual lo hubieran hecho igual, no lo sé, pero como que el propio Kobe no quería, entonces, bueno, pues Sí. lo damos y tal. Sí. El de Shea, ahora visto a posteriori, pues también Bueno. bañados en el ventajismo, O sea, Sí. buceando. Estamos buceando en el ventajismo. Sí, por supuesto. Que me interesa saber, después de que veáis este vídeo y el vídeo de mañana, me interesa que intentemos hacer todos un top 5 peores traspasos de la historia de la NBA. Porque yo, Está bien. según hemos ido preparando los vídeos, creo que tengo fácil como 3 o 4 candidatos y no sé muy bien en qué orden ponerlos. Sí, Porque, sí. Bueno, venimos del de Tatum y Brown, El de Brooklyn es curioso. que está ahí arriba. El de Luka también está ahí. El Si de quiere, los- cualquiera de los dos de Luka. Los de Luka pueden estar ahí cualquiera de los dos, pero el de Shea, que veremos en el vídeo de mañana, es tremendo. Sí. Pues, por supuesto, Kobe. O sea, bueno, no sé. O sea, que pensad, o sea, ir pensando, ir haciéndoos una lista, ¿vale? De los que penséis ahí. Poneros como José Manuel Calderón, ¿no? Con el. Eso es, ir apuntando. Ir apuntando y a ver si cuando pase el fin de semana somos capaces, entre todos, de hacer un top 5, porque es difícil. Me gusta. Chicago Bulls hizo un all-in y se quedó en el play-in. Barruscas. A Chicago llegó Al-Farouq Aminu y, sobre todo, Nikola Vucevic. Fueron a por él. Pero mandan a Orlando a Wendell Carter, Otto Porter y 2 primeras rondas. Claro, de ahí sale, por ejemplo, Franz Wagner, que está muy bien. Luego también eligieron a Jet Howard en 2023 con el 11. Pero, pues, sobre todo el tema, obviamente, de Franz Wagner. Llegó también Wendell Carter, que es un jugador que está ahí importante. Por Nikola Vucevic, que fueron como demonios. Y, pues, efectivamente, Bueno, sigue allí. en el play-in. se Allí quedaron. sigue el bueno de Butch, ¿no? Pero bueno. Hay que decir que nosotros a veces acertamos y a veces fallamos. Yo este traspaso lo considero un gran acierto mío. Sí. Desde el principio pensé que este traspaso era una mierda de Chicago tremenda. Nunca te sonó atractivo. No, me sonó fatal desde el principio, fatal. Nunca entendí este movimiento y bueno, aquí estamos y ahora mismo pues es uno de los peores de la historia de los Bulls. Otro muy grave de la historia de los Bulls es el traspaso el día del draft de LaMarcus Aldridge, por cierto, que acabó jugando en Portland. Cleveland Cavaliers, el traspaso de Kyrie no fue lo esperado. Claro, a Boston Celtics llegó Kyrie, a Cleveland llegó Isaiah Thomas, esto lo hablamos con Calde hace poco, llegó también Jay Crowder, Zizic, tal, bueno, una primera ronda que fue Colin Sexton. Pero claro, Isaiah Thomas, que era el sustituto de Kyrie, juega 15 partidos con Cleveland y el año siguiente LeBron James se va. Es un poco el principio del fin. Si hubiera ido igual LeBron James, puede ser. Probablemente. Pero es verdad que tienes a un jugador como Kyrie, que fue clave en ganar el anillo, se va. Llega a cambio otro, que era una superestrella, Isaiah Thomas, en ese momento en la liga. Y ese jugador pues no puede jugar y no Sí. funciona en el equipo. Con lo cual lo que te llega a cambio está claramente descompensado. Sí, a ver, es un traspaso lose-lose, claramente, ¿no? Porque Sí. Kyrie en Boston, Es lose-lose. ya me dirás tú cómo quedó aquello. Mira ese, ¿no? Cuando decías antes que traspasos Es que de... lo que dieron ellos fue una mierda también. Ya. Sí, ¿Sabes? sí. Es lose-lose, ¿no? Es verdad que es más mediático, a lo mejor lo podemos haber puesto también para otro lado, pero es verdad Sí. que, Kyrie que aportó en Boston.
Nada, disgustos, ¿no? Sí, la verdad que poquita cosa. Pero bueno, este es muy curioso sobre todo porque, o sea, Kyrie le pone un poco la pistola en el pecho a Cleveland, ¿no? En plan, yo me quiero ir, quiero ser líder, no quiero estar a la sombra de LeBron y tal. Y bueno, pues termina forzando un movimiento en el que Cleveland cree que ha conseguido un reemplazo bueno en Isaiah Thomas. Y Isaiah Thomas pues no juega nunca ni llega a ser ni la sombra, ¿no?, del jugador que fue en Boston. Entonces, bueno, pues ahí está, Cleveland Cavaliers. Claro, estaba mirando a ver lo de… Hay que decir que son traspasos esto porque cagadas, que es otro vídeo que podemos hacer en otro momento. O sea, las mayores cagadas de la historia de cada uno de los equipos a veces son estos y a veces no. ¿Sabes? Podrían ser fichajes. Bueno, en Cleveland, pues la elección de Anthony Bennett como número 1 del draft. Claro, en el draft hay… Esto sí que lo hemos hecho alguna vez, los mayores errores de la historia del draft. Claro. Que ahí hay muchísimos. Pues no elegir a Michael Jordan, por ejemplo. Claro, vale. Que fue número 3 del draft. Claro, o sea, quiero decir, pero eso sería otro vídeo. O sea, las mayores cagadas de cada equipo. ¿Qué se puede hacer? Que se puede hacer también otro día. Estaba mirando como error de Boston, por ejemplo, y muy a nuestro pesar, pero podría haber sido lo de Gordon Hayward, pero por ejemplo es fichaje, no es traspaso. ¿Sabes? Claro. Si hubiera sido un traspaso, pues igual sí que se podía haber puesto, aunque sea por tema lesiones y tal. Bueno, pero es fichaje. Está bien. Detroit Pistons, apostar por Allen Iverson fue un fracaso. A Detroit llegó Allen Iverson, ya en un momento chungo. A Denver se fue Chauncey Billups, Antonio McDyess y Shake Sam. Allen Iverson jugó 54 partidos y fue su peor temporada hasta el momento en la NBA. Y Billups ese mismo año fue All-Star, All-NBA y jugó finales de conferencia con los Nuggets. Qué bien le vino este traspaso a Denver, tío. Sí. Qué bien. O sea, la combinación esa Iverson-Carmelo, aparte de molar muchísimo, pues poca cosa. Se vendieron muchas camisetas, Bueno, se hicieron muchas portadas. O sea, es difícil molar más, ¿eh? O sea, Sí, vamos sí. a poner algunas de esas portadas y tal, porque es difícil molar más. Mezcla histórica. Pero bueno, luego Billups sí que fue el que llevó al equipo a otro nivel competitivo y tienen ese año, ese 2009, en el que llegan a finales de conferencia, las míticas contra los Lakers, contra Kobe, una final de conferencia en la que Kobe tiene que hacer varias barbaridades para ganar a aquel equipo de los Nuggets. Y Billups hizo 3 años muy buenos en Denver, en un momento en el que Iverson ya pues se fue, se perdió. Sí. Se perdió No, bueno. completamente. Había artículos que decían que pues eso, que ganó más en el casino que en la cancha, ¿no? Y cosas así. Seguro, estoy seguro. Indiana Pacers. Bueno, o perdió, ¿eh? Pero perdió. Un 2 veces MVP de las finales por George Hill. A Indiana llegó George Hill y a San Antonio se fue Kawhi Leonard, Bertans y Lorbeck. Traspaso el día del draft, Kawhi Leonard fue campeón en su tercer año y MVP de las finales con San Antonio y luego otra vez con Toronto. Como veis, hay muchas cosas del draft que al final son, pues lo que decía José, ¿no? Estar nadando en un mundo de ventajismo. Pero es que pasa mucho en la NBA, evidentemente. Pues tus scouts, tu equipo, ¿no? Pues valora de una manera diferente a los jugadores que los scouts de otros equipos. Y hay veces que hay aciertos y fallos gravísimos. En este caso, pues bueno, claro, ese pick que fue Kawhi Leonard, pues Visto con distancia. Pues no hubiera estado mal, ¿no? Para los Pacers. Es doloroso. Miami Heat apostaron por Rozier y les salió rana. A Miami llegó Terry Rozier y a Charlotte mandaron Kyle Lowry y una primera ronda. Rozier ya estaba siendo investigado por la NBA, pero los Heat no lo sabían. La primera ronda es protegida de lotería en 2027 y sin protecciones en 2028. Así que más allá de la polémica y el mal rendimiento de Rozier, todavía pueden perder más. Claro, sí. Esto podría ir a peor. Eso podría acabar siendo una ronda sin protección, ¿no? Que vete a saber el daño que hace. Y lo de Rozier también vamos a ver cómo acaba, porque bueno, la pinta es horrorosa. Miami es otro equipo que cuesta para elegir. Hemos pensado en el de Shaquille O'Neal cuando sale de Miami ya rumbo Phoenix. Sí. Pero bueno, tampoco era tan bestia. No sé, contando vosotros, a ver si pensáis algún otro. Es verdad que es All-Star en Phoenix cuando llega al año siguiente, pero luego ya va como bajando el nivel. Sí. Y claro, en Miami dio mucho. Claro. Entonces, Bueno, un anillo, entre otras cosas. Bueno, como que se aprovechó ahí. Podría haber sido ese también, pero bueno, este es duro. Es que lo de Rozier, el caso de Rozier es muy grave. Es doloroso. Sí. Milwaukee Bucks, un all-in de Milwaukee acabó en anillo de Boston. Claro, Milwaukee llegó Damian Lillard y mandaron a Portland a Holiday la primera ronda del 29 y luego swap de primera ronda del 28 y del 30. Estuvo unos días en Portland, Holiday, y luego acabó en Boston siendo pieza clave en el anillo del 23. Tuvo problemas Lillard de lesiones en Milwaukee, acabó con el tendón de Aquiles roto y los Bucks cayeron 2 veces en primera ronda del este. Bueno, y acabó cortado, ¿no? Con la stretch provision esta más alta de la historia o tal. O sea, bueno, Jaleos. un desastre tremendo. Este traspaso,
cuando traspasen a Giannis Antetokounmpo los Bucks o Giannis se vaya de Milwaukee de forma inevitable en algún momento en el próximo año, ¿vale? O lo que sea, este traspaso será el principio del fin. O sea, este traspaso será al que habrá que remontarse cuando hablemos de por qué Giannis ha acabado saliendo de este equipo. En ese momento parecía una buena idea, evidentemente, ¿no? Apostar, ¿no? Por un jugador como Lillard. Los Bucks parecía que necesitaban un paso más en ataque. Buscaban, evidentemente, pues seguir compitiendo por anillos, ¿no? O sea, Holiday ya había ganado un anillo en Milwaukee, junto con Chris Middleton y con Giannis. Pero bueno, pues quisieron darle un paso más, ¿no? Una vuelta de tuerca, y al final, pues que Holiday termine ganando ese anillo en Boston, sobre todo. Duele. Tremendamente doloroso, sí. New York Knicks, apostar todo a Bridges les puede hacer perder a Antetokounmpo o a cualquier otra estrella de la NBA. A Nueva York llegó Mikal Bridges con 2 jugadores más y a Brooklyn mandaron 5 primeras rondas, un swap y 3 jugadores. 5 primeras rondas que en Milwaukee recibirían encantados. Es verdad que es un precio pues muy bestia. Me acuerdo nosotros el primer partido que juega Mikal Bridges, que estábamos presentes. El de Boston, ¿no? Cuando debuta y juega contra Boston, estábamos en las primeras filas y había un borracho, porque bueno, había bastante gente gritándole cosas a Mikal Bridges. Pero había en concreto un borracho. Sí. Diciéndole, pues eso, han pagado por ti 5 primeras rondas. 6 first round picks. Cada vez que tocaba el balón. Y jugó fatal, Mikal Bridges. Fue horrible, sí. Claro, 5 primeras rondas. 6. En total 6 primeras rondas. O sea, todo ese patrimonio, o sea, todo eso en Mikal Bridges versus, pues eso, cualquier otra superestrella que esté en el mercado. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Sí. ¿Qué peligro tiene lo que pueden conseguir jugadores jugando un año en un sitio en el que pueden tirárselas todas? Ya. A.K.A. Michael Porter Jr., por ejemplo, este año. O no lo digo por este caso en concreto, que sabéis que siempre he pensado que es un gran jugador, Porter Jr., pero bueno, también lo pienso de Bridges. Lo que pasa es que te puedes sacar un poco de contexto, ¿no? Respecto a lo que… De Angelo Russell, ¿no? El año ese en Brooklyn, que suele estar… Es que te saca de contexto, tío, un poco. O sea, bueno, te permite una cosa que luego a lo mejor en otro sitio pues es imposible que repliques. Lo digo porque Mikal Bridges, cuando llega a Brooklyn de Phoenix, promedia 26 puntos esa primera temporada. Luego es verdad que la siguiente ya promedia 20, pero quiero decir que se convierte en un jugador que no ha vuelto a ser en ningún otro caso. Ajá. ¿Sabes? Mikal Bridges. Y de hecho esta temporada está promediando 15 puntos. Está jugando bien Mikal Bridges, que sabéis que es pues, two-way player, ¿no? Que hizo jugadas importantísimas en playoffs la temporada pasada con los Knicks, pero evidentemente pues no es ese jugador de 26 puntos que apareció unos meses por Brooklyn, ¿no? Vamos a… Estaba viendo que justo promedia eso también este año Michael Porter Jr. 26. Promedia 25,8, ¿sabes? Ostras. O sea que… De Angelo no llegó a tanto, ¿no? De Angelo hizo 22, sí. Claro. Estaba viendo a ver si es… ¿Cómo te infla Brooklyn, eh? Si es la cifra a la que llegan todos en Brooklyn, ¿sabes? ¿no? Ya, está guapo. Bastante bien. Orlando Magic, este es durísimo. El peor número 1 del draft por una superestrella actual de la NBA. A Orlando llegó Markelle Fultz. A los Sixers mandaron una primera ronda que se convirtió en Tyrese Maxey, Jonathan Simmons y una segunda. Markelle Fultz había jugado 33 partidos en Filadelfia metiendo 7 puntos. O sea, se encariñaron con un jugador que había sido número 1 pero que no había jugado apenas y dieron una primera ronda que se transformó luego en Maxey. Este es verdad que es el colmo del ventajismo ya, ¿eh? Esto es ventajismo puro y duro, o sea, porque… Tyrese Maxey es un número 21. O sea, bueno, esto es honores, por favor, a la gente en las oficinas de Filadelfia que con todos los jugadores disponibles eligió a Tyrese Maxey y se ha convertido en una superestrella de la liga. O sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Darle mérito al que lo merece, porque aquí… Con el 21 podían haber cogido a un tío que ahora mismo esté jugando en Europa y no estaríamos hablando de esto. O sea, un tío que no esté jugando. Y no estaríamos hablando de esto. Y no estaríamos hablando de esto ni mucho menos. O sea, es verdad que dar una primera ronda por ese jugador en ese momento que había jugado tan poco y ya se veía que tenía muchos problemas y tal. Sí. Bueno, pero es verdad que Filadelfia ha conseguido a Maxey, que es lo que le da la vuelta a eso. O sea, Filadelfia se ha sacado a Maxey de la chistera. Y eso pues nos ha hecho meter este traspaso aquí y ya está. ¿Seguimos nadando en el ventajismo? Seguimos. Estoy nadando a mariposa en el ventajismo. Philadelphia 76ers, cagada histórica el día del draft. Esta es muy clara, ¿eh? A Filadelfia llegó Markelle Fultz y a Boston Tatum y una primera ronda.
Nah, este es gravísimo. Tatum jugó unas finales del Este, llevó a LeBron James al Game 7 en su año rookie. Fultz en Filadelfia jugó menos de 20 partidos en sus 2 primeros años. O sea, Filadelfia, por coger a Markelle Fultz, dieron al propio Tatum Y otra ronda. y encima una ronda. Los que estéis apuntando, Es brutal, apuntando con la libretita, ¿no? Los peores traspasos de la historia. Es brutal, yo lo anotaría y le pondría un asterisco. Joder. ¿No? Porque vamos a ver cómo termina la carrera de Jason Tatum. Pero bueno, fue muy famoso en aquel draft una frase de Danny Ainge después de hacer este traspaso con Filadelfia y después de que el draft se diera, que fue algo así como: nosotros vamos a elegir en el 3 al mismo jugador que elegiríamos en el 1. O sea, como que Barrusquillas. ellos hubieran elegido en el 1 a Tatum, ¿sabes? Aquel año. Era el mejor jugador para ellos. Lo que pasa es que sabían que iba a seguir estando ahí Tatum en el 3. Entonces eso les permitió hacer este movimiento con Filadelfia. Y claro, le salió redondo a Boston. Claro, o sea, es que encima eligen en el 3, ¿no? Claro. O sea, ellos tenían el 1. Bajan al 3 y se quedan otra O sea, ronda. Filadelfia tenía el 3. Sí. Y dice, Yo quiero el 1. quiero el 1 Claro. para elegir a Markelle Fultz. Eso es. Entonces, te lo cambio y encima te doy una primera ronda porque Claro. yo quiero a Markelle Fultz. Y Boston dice, dice, me da igual, me da porque en igual, el 3 voy a coger al que iba a coger en el 1 y me llevo una ronda. Eso es. Exactamente. Cuidado con este, ¿eh? Asterisco. Cuidado. Toronto Raptors no supieron ver quién era Tracy McGrady. Cuidado con este, ¿eh? A Toronto llega, a cambio de Tracy McGrady, una primera ronda de 2005 que fue luego Fran Vázquez, jugador español. Barras. Y a Orlando, Tracy McGrady. Fran Vázquez no jugó ni un minuto en la NBA y Tracy McGrady sería All-Star 7 veces y estaría en los mejores quintetos otras 7. A ver, ventajismo. Aquí hay una cosa también importante. Tracy McGrady quería marcharse. Bueno, Tracy McGrady ¿Vale? quería su espacio. Porque quería allí marcharse. estaba su primo, Vince Carter. Sí. Y pues claro, Vince Carter era pues Michael Jordan. Era Michael Jordan en Toronto. Entonces, McGrady quería su sitio, ¿no? Su sitio. Quería marcharse a Florida Pero bueno, nunca. O sea, y estaba en año de terminar el contrato. Me da Entonces, igual. después se iba a ir por nada. Quiero decir, es un año de expiring, de un jugador que en ese momento no era tan importante y que te pedía salir y tal. poneros, o sea, mirad, cuando acabéis el vídeo, iros a la página de Basketball Reference y mirad lo que hace McGrady los siguientes 4 años en Orlando. Sí, sí, claro. Porque es una explotar. absoluta barbaridad. Lo que hace es explotar. O sea, es un poco el caso de Harden cuando se va a Houston, que lo hablaremos mañana. Sí. Pero es como de repente Sí, sí. era un jugador que estaba ahí, ¿no? Sexto hombre, jugador de banquillo, primeras temporadas por debajo de 10 puntos, y de repente llega a Orlando Chocapic, y se absoluto. convierte automáticamente en uno de los 10 mejores jugadores de la NBA para los próximos casi 10 años. O sea, una cosa muy bestia. Washington Wizards, terminamos con ellos, le pusieron la guinda al pastel, campeón de Boston. A Washington llegó a cambio de Porzingis, Tyus Jones, Danilo Gallinari, Muscala y Julian Phillips, y los Celtics se llevaron a Porzingis. Tyus llegaba de Memphis y ninguno de los 4 jugadores duraron mucho en Washington y Porzingis fue clave en el anillo de Boston en 2024. Hubo ahí una subida de valor de Porzingis, me acuerdo yo perfectamente. Tuvo su mejor año ahí en mucho tiempo. Y pues Boston dijo, Sí. ahora. Es otra vez la de Michael Bridges y la de otros jugadores en Brooklyn, pero en este caso Sí, en Washington. sí, sí. Y la vamos a ver mañana también, en otro traspaso del que no voy a hablar, pero también la vamos a ver en Washington. Sí, o sea, sí. equipos malos por circunstancias en los que terminan jugadores buenos que Haciendo muy en buenos una años, temporada o en 2 temporadas consiguen subir su valor de mercado porque juegan mucho y muy bien, hacen mucho número y luego son traspasados a otro lado y ahí es donde aparecen los palitroques. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues aquí se quedan los 15 del este, mañana los del oeste. Vamos a ver, por cierto, Trae Young, que está un poco en esta situación también. Sí, Vamos a ver la temporada que viene Trae Young. 38 y puntos. Si termina saliendo traspasado Trae Young. 38 puntos por partido. Bueno, vamos a ver. Familia, nos vemos mañana. Otros 15 equipos. Chao, Chao, family. chao.